Hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy hablaremos sobre cómo elegir lápices de colores para dibujar. Muchos de nosotros en algún momento nos hemos preguntado qué lápices de colores debería comprar. Es allí cuando se nos viene a la mente una gran variedad de marcas y por supuesto el precio, por lo que hoy me gustaría hablar un poco respecto a ello. Así que para empezar es esencial comprender las características importantes de los lápices de colores para que realmente aporten gran valor a nuestros trabajos, ya que debo decir que elegir lápices de colores para bocetear es diferente a elegirlos para las técnicas que usamos comúnmente, es decir, en cuanto al coloreado. Ahora hablemos sobre las características importantes. Como bien sabemos, existen diversas marcas en el mundo, tanto buenas, regulares y malas, por lo que esto no es una comparación de marcas, grados y calidades, sino una demostración de las características que debes tomar en cuenta a la hora de comprar nuevos lápices de colores. Número 1. Intensidad del color. El brillo o la opacidad del color. Si quieres crear bocetos brillantes y alegres, necesitas usar colores vivos, ya que dependiendo de la marca y el costo, algunos colores suelen ser más opacos. Una evidente comparación podrían ser los colores Prismacolor escolares y los Vividel o bien los Mapita. Pero eso no quiere decir que sean malos o que no los podamos utilizar, ya que pueden ser útiles para nuestros bocetos por la dureza de la punta. La segunda característica que hay que tomar en cuenta es la textura. Esto quiere decir que existen lápices con punta muy suave y otros más dura, por lo que entre más blandos sean los lápices, más textura crean en el papel. Por lo tanto, los lápices más duros son ideales para bocetos útiles y detallados con tramas y muchas líneas delicadas, pero no son adecuados para coloridos donde las texturas son fundamentales. Ahora hablemos sobre los lápices de colores baratos y los caros. Creo que el precio de los materiales de dibujo es importante para la mayoría, sobre todo si eres un artista principiante. Por lo tanto, lo que necesitas saber sobre los lápices de colores en cuanto al precio es que hay tres grupos: los lápices económicos diseñados para niños y para fines no artísticos. Por otro lado, están los lápices de calidad para estudiantes y lápices de calidad profesional. Todos tienen su propio rango de precio, del más barato al más caro, es decir, calidad y facilidad de uso. En primer lugar, muchos lápices de bajo presupuesto y algunos de calidad estudiantil están hechos de madera de mala calidad, lo que los hace muy propensos a romperse. Son difíciles de afilar y una vez que se caen del escritorio, la mina del color puede romperse por dentro. Y eso quiere decir que dejan de servir. Creo que esas son una de las razones que más nos molestan a nosotros los dibujantes. En segundo lugar, los lápices de calidad profesional son más suaves, tienen más pigmento y son más vibrantes. Estos tienen colores más intensos e inusuales. Quizá no llegamos a notarlos o notar la diferencia al ver los lápices en una tienda de arte o en una página, pero se hace evidente al comprarlos. Así que, ¿cómo elegir los colores? La respuesta es: puedes comprar un set. Entre más grande sea, más probable será que contenga todos los colores que necesitas, pero también contendrá muchos colores que quizá nunca usarás. Si necesitas tiempo para investigar y pensar en lo que necesitas, pero al final compras todos los colores que vas a usar, puedes ahorrar mucho dinero. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es el estilo de dibujo que queremos realizar, o bien si tenemos un estilo como tal, ya que hay colores pastel y brillantes, que esto también dependerá a la hora de comprarlos. Así que he hecho este video para ayudarte a tomar tus propias decisiones, no para decirte qué colores deberías comprar exactamente, porque estoy convencida de que elegir colores para tus bocetos o coloreado es algo personal, algo que hace que tus trabajos sean únicos.
así que dependerá de tu estilo, de qué colores piensas usar más y de lo amplia que quieras tu paleta. Aún así, si eres principiante o te parece demasiado complicado, simplemente puedes comprar un buen juego de lápices de colores de estudiante, como por ejemplo alguno de los siguientes. Debo decir que aparte de ser algo económicos, son muy buenos, aunque no son muy intensos, pero realmente excelentes para explorar los bocetos con lápices de colores y en cuanto al coloreado. Y si ya tienes algo de experiencia con lápices de colores, sabes que los usarás mucho. Y si quieres enriquecer tus obras, te recomiendo comprar los colores sueltos de las marcas más caras, como por ejemplo alguna de las siguientes. Son bastante similares y son fantásticos para bocetos más toscos. También puedes combinarlos con rotuladores o acuarelas. Independientemente de la marca que elijas, te recomiendo empezar con una colección pequeña y ampliarla. Además, ten en cuenta que puedes combinar diferentes marcas en tus trabajos. Por ejemplo, algunos lápices de estudiantes tienen colores vibrantes, quizá estos colores sean menos intensos o sus texturas sean menos presentes, pero al combinarlos con colores más caros podrás crear obras de arte geniales. Por ejemplo, algunas de las marcas menos económicas que yo he utilizado para combinar son los Prismacolor escolares, los Faber-Castell, los Norma y por último los Crayola. Así que si no tienes mucho presupuesto, yo te recomendaría alguno de los anteriores. Por ejemplo, algunos de los trabajos que he elaborado con los lápices de colores antes mencionados son los siguientes. Por lo que puedo decir que no están nada mal. En lo personal, a mí me gusta experimentar usando varias marcas, tanto caras como económicas, y me han dado muy buenos resultados. Espero haber sido de ayuda para que puedas comprar los colores adecuados para ti. Bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes sobre lápices de colores para dibujar. Este es mi primer video sobre materiales, así que me encantaría saber qué piensan. Cuéntenme en los comentarios si les gustó, si tienen alguna sugerencia o si les gustaría ver más videos como este con otros materiales. No olvides darle like y suscribirte. También te invito a activar la campanita para recibir la notificación de nuevo contenido. Nos vemos pronto en un nuevo video.